Bueno, mis estudiantes, en matemáticas, el día de hoy vamos a trabajar el tema de números pares e impares. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con un concepto. Aquí dice, los números se pueden dividir en dos grupos, en pares e impares. Los números pares acaban o terminan en 0, 2, 4, 6, 8 y los números impares acaban o terminan en 1, 3, 5, 7 o 9. Si nos fijamos bien, entonces aquellos números, por ejemplo el 52, el 34, el 78, vemos que terminan en un número que es 2, 4, 8, son impares, es decir, por ejemplo, 36 termina en 6, es decir, que hace grupo de los números pares. Y de los números impares son aquellos que terminan en 1, 3, 5, 7, 9. Ejemplo, por ejemplo, 45, 23, 79, 57, terminan en un número impar, por lo tanto hacen parte de los grupos impares. ¿Listo? Vamos a iniciar una explicación acerca de los números pares. Dice, los números pares se pueden dividir exactamente en dos grupos de 2. El número 4 se puede dividir en dos grupos. Los números pares siempre terminan con un dígito de 0, 2, 4, 6 y 8. Vemos dos ejemplos. El primero vemos unas florecitas en rojo, ¿sí? Y vemos 4 flores. Al encerrarlas, vemos y formamos dos grupitos. Y vemos que no queda ninguna solita. Venga la misma cantidad en cada grupo, que siempre van a ser de a 2. Entonces vemos que el número 4 es un número par. Luego observamos que el grupo número 6 formó 3 grupitos de cada uno con 2 florecitas amarillitas, es decir que el número 6 es un número par, porque no quedó ninguna flor solita, todas quedaron de a 2 con parejita, por eso pareja, par. Listo, entonces vemos que el número 6 es un número par. Recuerden que los números que terminan en 0, 2, 4, 6 o 8 son números pares. Vamos con los números impares. Los números impares no se pueden dividir exactamente en grupos de 2, como veíamos anteriormente. El número 5 se puede en un grupo de 2 y un grupo de 1. Los números impares siempre terminan con un dígito, 1, 3, 5, 7 y 9. Vemos dos ejemplos, vemos 3 florecitas moraditas y se formó un grupito de 2, ¿cierto? De pares, pero una quedó solita, es decir que el 3 es un número impar porque vemos que una flor quedó por fuera, quedó sola, entonces no es un número par. Luego vemos las 5 florecitas rosaditas y vemos que se formaron dos grupos de 2, porque tienen que formarse un grupo con 2 florecitas, otro grupo con otras 2 florecitas, pero una quedó solita. Es decir que el número 5 es un número impar, porque no se pueden formar conjuntos como lo mirábamos anteriormente. Entonces recordemos que el 1, 3, 5, 7 y 9, los números que terminen en esos números van a ser números impares. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice acá, los números pares acaban en 0, 2, 4, 6, 8. Los números impares acaban en 1, 3, 5, 7 o 9. Vamos a hacer el ejercicio que hice acá. Encierra de rojo los números pares y verde los números impares. Entonces yo voy a estar nombrando un número y ustedes me van a ayudar a saber si es número par o impar. Pero me tengo que fijar muy bien en el número que se encuentra al final de cada número para poder saber si es par o impar. Entonces tenemos el 45, me fijo bien que termina en 5. Mirando en la parte de arriba vemos que el 5 hace parte de los grupos impares, es decir, va encerrado de verde. Vamos a ver con el número 72, termina en 2. Y vemos que el 2 hace parte del grupo de los pares, es decir, que lo encerramos de rojo. Vamos con el 87. Vemos que el 87 termina en 7 y el 7 hace parte de los grupos impares, es decir, que lo encerramos de verde.
Vamos con el 54. Vemos que el 54 termina en 4 y vemos que el 4 es un número que pertenece al grupo de los pares, lo encierro de rojo. Voy con el 69, veo que termina en 9 y el 9 hace parte de los grupos de los impares, por lo tanto lo encierro de verde. Luego vemos el 22, termina en 2 y el 2 hace parte de los grupos pares. Entonces vamos a encerrar por aquí, lo encerramos de rojo. Listo, 83 termina en 3, es decir, que es un número impar. Vamos con el 50. Recordemos que el 50 termina en 0, es decir, que el 0 pertenece al grupo de los pares, lo encierro de rojo. Vamos con el 36. Vamos a ver el 36, termina en 6, ¿será par o impar? Listo, es un número par, muy bien, porque termina en 6 y el 6 pertenece al grupo de los pares. Vamos a ver el 18. El 18 termina en 8 y el 8 hace parte de los grupos pares, por lo tanto es un número par también. Vamos con el 80, tenemos un 0. Entonces recordemos que el 0 hace parte de los grupos pares, es decir, que va en rojo. Y luego nos quedan dos numeritos, 95. 95 será par o impar. ¿Qué dicen ustedes? Es un número impar. ¿Listo? Porque termina en 5 y el 5 hace parte de los grupos impares. Y finalmente tenemos el 31, termina en 1 y el 1 hace parte de los grupos impares. ¿Listo, niños? Con este ejercicio es para que ustedes queden muy claro cómo puede identificar qué número pertenece al grupo de los pares o impares. Tengo que fijarme en el número que finaliza, en el número en que termina y mirar a qué grupo pertenece. Si pertenece al grupo par o si pertenece al grupo impar. ¿Listo, niños? Muchas gracias por su atención y atentos a las actividades que tenemos propuestas.